lo saben, pero pues nada más es algo retomando un poquito acerca de lo que es la palabra de Dios. Y vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Así dice la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero orar un poquito. Padre, te damos gracias, Dios, en este momento, Señor, por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Espíritu de Dios, que seas tú, Señor, exaltado en todo lo que hablemos, Padre. Tapa toda palabra torpe que haya de salir de mi boca, sino la palabra edificante para tu pueblo, Señor. Que la reciban con amor, con gozo, con alegría. Y que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor, y a través de las enseñanzas, Señor, que ha venido aquí al grupo de ICFM, Señor, que nuestra fe aumente conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, Padre. Bendecimos, Señor, tu palabra, bendecimos a esa organización, Padre, y declaramos, Dios, que todo lo que se hable es por medio de tu palabra revelada por el Espíritu de Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Pues me tocó compartir y quiero hablarles acerca de lo que es los enemigos de la fe. Vemos que la palabra de Dios es algo que nos enseña a depender de Dios. Es la única fuente es la fe. No hay otro medio por los cuales nosotros podemos comunicarnos con Dios. Por eso Dios estableció la fe. La fe es dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza no tiene sustancia, la fe es la que le da la sustancia a la certeza. Por eso es que habla de esa manera para poder tener fe. La fe no es que será. La fe viene, dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, no por el haber oído. La fe viene por el oír, es un verbo presente continuo, de una manera de constantemente estar escuchando la palabra de Dios. Porque si la fe fuese por el haber oído en verbo pasado, entonces nuestra fe no crecería. Todo hombre de Dios, siervos, siervas de Dios, Dios nos ha dado una medida de fe. Dios nos ha dado esa medida para que nosotros la podamos desarrollar conforme al oír la palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos constantemente la palabra de Dios, nuestra fe nunca va a crecer. La fe se desarrolla por medio del oír. Entonces, dice la palabra del Señor que tenemos que escuchar la palabra de Dios constantemente. Por eso también dice en el libro de Romanos, capítulo 12, que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento conforme a lo que viene siendo la palabra de Dios. La palabra renovar o repetir, nuevo constantemente, cambiando de manera de pensar. Por eso Dios estableció la fe. La fe en el idioma griego es la palabra pistis, que significa firme convicción o persuasión basada en el oído. Esa definición podemos ver que la fe que tengamos dependerá de todo lo que oigamos. Si oímos algo malo, eso será el resultado de nuestra fe. Si escuchamos algo bueno, también será el resultado de nuestra fe. Por eso es importante escuchar hombres de fe, porque esto se va a aumentar la fe. Pero también en el caminar siempre se va a levantar enemigos de la fe. Si usted ve en la escritura o en la palabra de Dios, usted va a ver cómo se levantan grandes oposiciones. ¿Para qué? Para derribar nuestra fe. Es algo impresionante, los cuales la escritura o el libro de primera carta de Juan, en el capítulo 5, dice que para poder vencer al mundo es nuestra fe. Si algo le interesa al enemigo,
es su fe y mi fe. Un día que el enemigo toque o empiece a desbaratar lo que es la fe, entonces usted y yo no podamos vencer al mundo, porque dice que la fe es lo que vence al mundo. Amén. Entonces, vamos a ver 5 obstáculos o enemigos de la fe. El número 1 es la incredulidad o la duda. Incredulidad o la duda. Ese es el enemigo número 1 de nuestra fe. ¿Cuántos se levantan en lo que es la duda, la incredulidad? Siempre Jesús reprochaba la incredulidad de la gente. En el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 31, dice la palabra que al momento Jesús le extendió la mano a Pedro, lo asió, o sea, lo agarró de él y le dijo: hombre de poca fe. Y le hace la pregunta: ¿por qué dudaste? Cuando usted sabe que se baja de la barca, lo que Pedro estaba desafiando la naturaleza. La fe siempre tiene que ver en lo sobrenatural. No hay otro medio en los cuales se puede manifestar la fe. Vemos que hay cosas, lo que han estado hablando acerca de lo que es la fe, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural o lo cotidiano es algo espiritual, dependiendo lo que escuchemos, dependiendo lo que apliquemos, sea bueno o sea malo. Ahora, si usted ve la poca fe, hay poca fe y mucha fe. Le doy textos para que vea que realmente hay poca fe y mucha fe. En el libro de San Mateo 6:30, Mateo 14:31 y Mateo 16:8 dice que había personas, hombres de poca fe. Poca fe. Y los de mucha fe, Mateo 15:28, Mateo 8:10 y Lucas 7:9 dice que había mucha fe. Es decir, había desarrollado la fe. Es como cuando Dios coloca una medida de fe a cada uno de nosotros, porque todos los hijos e hijas de Dios tenemos fe. Tenemos fe. Y nos corresponde a nosotros desarrollarla. Usted sabe que los dones son dados por el Espíritu Santo a sus vidas, pero también nosotros tenemos que desarrollar o usarlos. El carácter también se tiene que ser transformado, renovado. Así la fe, cuando Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que todos nos ha dado una misma medida de fe. Entonces, si nosotros tenemos esa medida, necesitamos desarrollarla, es decir, desafiar. Hay cosas que nos va a dar miedo o temor, y a veces va a llegar la duda. La duda es un enemigo. ¿Qué es la duda? La palabra griega en duda es la palabra aporeo, que literalmente significa estar sin camino. Fíjense lo que es la palabra duda, aporeo en el griego, en el original, que significa estar sin camino, estar sin recursos, estar en apuros, estar confuso y perplejo. Y eso tiene que ver que llegar a estar también ansiosa, es decir, ansioso o desesperado o desesperada. Es la misma palabra duda o de aporeo. Estar entre dos caminos y no saber qué hacer y estar sin esperanza. Eso es lo que significa la palabra duda o aporeo. Imagínense nomás. Ahora estamos entendiendo por qué Jesús les habló y les dijo y les reprochó su incredulidad. Cuando Dios o Jesús, Pedro, hace rato hablaban que cómo bajaba Pedro de la barca, caminar sobre el agua. Jesús nunca le dijo: ¿cómo vas a caminar sobre el agua? Jamás le obstaculizó desafiar
lo sobrenatural. Le dijo, está bien. ¿Por qué? Porque sabía el Señor que nos iba a dar una medida de fe, y por medio de la fe íbamos a desarrollar la naturaleza. Entonces, ahora vemos, la persona que duda es una persona incrédula que se siente ansiosa, desesperada, se siente en apuros, se siente confundida, dividida entre dos pensamientos. Eso es la palabra duda o la palabra aporeo del original. La pregunta a veces surge en todo esto porque casi la mayoría pasamos ciertas circunstancias porque el enemigo siempre quiere acabar nuestra fe. Y ahora el Señor empieza a reprender la duda, la incredulidad. Cuando viene a nuestros pensamientos la duda, lo tenemos que primero es recordar la palabra de Dios. ¿Sí? Si usted ha creído y creímos en Dios, no tenemos que estar confusos ni perplejos. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro ayudador. Usted no tiene que estar sin esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo es la esperanza de gloria. Amén. No tiene que estar divididos entre dos caminos, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. No tenemos que estar en circunstancias perplejas, porque Dios nos da la seguridad. Amén. Y es de Dios todo. Por eso no tenemos que dudar. Empecemos a creer la palabra del Señor. Hay otra palabra también que es la palabra duda en el original, que es la palabra diacrino, con K de kilo, que significa decidir entre dos alternativas, entre fe y temor. Vea lo que está, esa palabra significa decidir entre dos alternativas. Entonces, ahí hay un conflicto tremendo consigo mismo. Es entre desconfiar y confiar. Eso es la palabra duda. Lo opuesto a la fe es el miedo. Eso es lo opuesto a la fe. Y si nosotros empezamos a dudar, Dios no va a hacer lo que nosotros estemos pidiendo. Número 2, otro enemigo de la fe, el miedo. El miedo o el temor. Vemos en el libro de San Mateo 14:30, dice, hablando de Pedro, dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Muchos de nosotros a veces vemos las circunstancias, los problemas, y ponemos los ojos en las circunstancias, y entonces es cuando nos empezamos a hundir, nos empezamos a sumergir. Y entonces dice que Pedro dio voces diciendo, Señor, sálvame, se estaba ahogando. El miedo o el temor, listos, el miedo o el temor es lo que Satanás puede hacer. Ese es el miedo. Mientras que la fe es creer lo que Dios puede hacer. Ahí vemos que cuando la fe entra, el miedo sale o el temor sale. Pero cuando entra el miedo o el temor, la fe sale. Por eso es que cuando dice al ver el fuerte viento, eso nos da a entender que si vemos las tormentas y las circunstancias alrededor de nuestra vida, nos hundiremos. Tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces el temor es creer lo que Satanás o el diablo o el enemigo o el adversario, como le quiera llamar, puede hacer. Ese es el miedo. Sin embargo, la fe es creer lo que Dios puede hacer. Si usted deja controlar que el miedo, deja que el miedo controle su vida, entonces su fe y nuestra fe será anulada. Es como una guillotina, corta. ¿Por qué? Porque el temor empieza a entrar y entonces eso hace que anule. Tenemos que recordar que Dios es el alfa, el omega, el principio, el fin. Él habita en la eternidad, así dice el profeta Isaías. Entonces sabemos que Él está habitando en la eternidad. Nosotros estamos sujetos a cambio por medio del tiempo, espacio y la materia. Pero Dios habita en la eternidad. Tenemos que entender que la fe es el único medio por el cual nosotros podemos tener una relación con el Padre Celestial. Amén. Entonces, ese es el enemigo. Número 2 es el enemigo. El miedo o el temor. Número 3, otro de los enemigos. La falta de conocimiento. La falta de conocimiento es otro enemigo o un obstáculo de nuestra fe. Hemos visto cómo personas están compartiendo, hablando de todas estas cosas, cómo dice, pues tú ten fe en esto, tú ten fe en lo otro, tú ten fe en aquello, pero hay un desconocimiento. ¿Por qué las cosas no operan? ¿Por qué las cosas no cambian? Por una falta de conocimiento. La fe no nomás es decir, yo tengo fe, yo hago esto. No, la fe es como una fórmula en los cuales Dios la ha establecido cuando la mujer tocó el manto, cuando estaba con flujo de sangre. Dice la escritura en el libro de Marcos que ella escuchó hablar de Jesús. Una cosa es que escuchó, oyó y hablar de Jesús, es decir, de la misma palabra de Dios. Cuando ella escuchó y luego le vino la convicción en su corazón, soltó, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Entonces cuando ella empezó a soltar, a declarar, a confesar, la palabra confesar en el original es la palabra homologeo, es decir, hablar lo mismo que Dios habla, lo mismo que Dios dice. Porque cuando ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y entonces accionó y lo tocó, y cuando accionó, inmediatamente la fuente de su sangre se secó. ¿Por qué? Porque vino el cambio. Entonces, si usted hace una evaluación acerca de la fe, primero es oír la palabra de Dios, más convicción, más confección, más acción igual a cambio. Porque la fe sin obras es muerta. Así dice la palabra de Dios. Así lo mismo, un cuerpo sin espíritu está muerto, dice Santiago 2:26. Entonces tenemos que actuar también. Pero si nada más no lo confiesa, no lo habla, no tiene el conocimiento, entonces es una hueca, una cabeza hueca y nada más pura palabrería, porque no lo cree. Amén. Entonces tenemos que tener ese conocimiento. El libro del profeta Oseas, capítulo 4, habla acerca, dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? No porque no tenía conocimiento, sí lo tenía, pero le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Hay dos partes de conocimiento. La palabra del original de conocimiento es una palabra, cuando dice de conocer, es la palabra del hebreo, es yada, de intimidad. Y hay otra palabra que es conocimiento normal, que es signosis,
Y hay otra palabra que es la misma palabra de epignosis, conocimiento con experiencia. Cuando nosotros tenemos un conocimiento con experiencia, entonces nada nos puede hacer cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos ese conocimiento con una experiencia, no una información bíblica, sino una transformación del corazón. Puede ser un hombre bueno de conocimiento con una cabezota, pero con una coronita. Entonces tenemos que tener conocimiento con experiencia. Amén. Entonces la falta de conocimiento es otro enemigo de la fe. Dice el profeta también Jeremías capítulo 4 versículo 22, dice que su pueblo era un pueblo en los cuales era ignorante en el conocimiento de la bondad, pero inteligentes en la maldad. En la maldad. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, lo crucificaron. En el libro de Lucas 23:34, Jesús hizo esta declaración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ignorancia. Por eso lo crucificaron, por ignorancia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La falta de conocimiento es otro enemigo de la fe. Hombres y mujeres a veces veo y es normal, es común en el pueblo de Dios estar razonando y cuestionando. Cuando la razón entra, la fe está muy lejos, porque está la razón, nunca está la fe. Y siempre pasa y constantemente está sucediendo que cuando vamos y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, y vamos y no sucede nada, porque entró el razonamiento. Hay otros que tienen como ídolo el raciocinio o el razonamiento. Constantemente están pensando o razonando o cuestionando, y entonces eso anula, porque piensan que Dios es así. Dice en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 3, dice que por la fe entendemos. No es entendemos por la fe. Por la fe tenemos que entender que el universo fue creado. Si nosotros tratamos de entender a Dios por medio de nuestro raciocinio, entonces nunca lo vamos a poder entender, solamente por medio de la fe. Por eso también habló Jesús y le dijo que si crees, verás. No ver para creer, sino creer para ver. Tenemos que creer para ver. Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, eso es algo que normal en todos los hijos de Dios cristianos. Empezamos a usar el intelecto, el raciocinio. Entonces la fe está lejos. Y la falta de conocimiento es una guillotina que corta nuestra fe. La fe, una de las razones que nuestra fe no puede ir más allá de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No puede, ninguna. ¿Por qué? Porque la persona no puede creer más de lo que conoce. La solución a esto es escuchar la palabra de Dios con mensajes balanceados, como lo están haciendo en ICFM. Palabras de fe que te levantan, te animan, testimonios, te empiezan a levantar por esos mensajes. ¿Cuántas cosas dice, hablamos a Dios y dice: Señor, haz esto, haz lo otro, quita aquello, pon esto? Pero sigue lo que decía el doctor Terry, decía que el oído todavía me duele, y dice: oye, pero un hombre de fe todavía que no lo escuchó Dios. Lo que está tratando es de que empiece a entrar más, porque Dios quería hacerle y nos hace reconocer que tenemos siempre que depender de Él. Amén. Entonces, escuchando mensajes de fe, usted, por ejemplo, hay personas con miedo, con temor constantemente. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar mensajes de fe para poder anular ese miedo. Amén. Entonces hay otro enemigo de la fe, y esto es muy común
muy común, aún en toda la humanidad, la falta de perdón. La falta de perdón. Yo sé que cuando uno entra en el camino del Señor, viene con problemas quizás del pasado, con falta de perdón. Un día me decía una persona, ¿y cómo le hago para no guardar rencor o odio? Le digo, te doy la clave y la solución para que jamás tengas un daño en tu corazón. Me dice, esa es la que yo quiero. Le digo, que te vayas al cielo. Solamente en el cielo no hay nadie que te va a ofender o lastimar o herir. Es el único lugar. Pedro habló con Jesús y había un problema. Y le dijo, le dijo Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos? Y le dijo, 7. Dijo, no 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, tenemos que tener un espíritu perdonador. Porque donde quiera que usted y yo vayamos, siempre va a haber alguien quien nos trate de lastimar. La palabra de ofensa siempre nos van a tratar de ofender de alguna y otra forma. A donde vayamos, en el trabajo, aún dentro de en las iglesias, hay alguien que te va a tratar de herir, te va a tratar de lastimar y va a haber ofensas. La palabra ofensas en el original es la palabra de escandalón, donde viene la palabra de escándalo, y anteriormente eran como unas ramas, unas trampas, ponían unas carnadas para atrapar animales, y cuando les ponían ese tipo de carnada, estaba atrapado y se las ponían, les ponían algo que les atrajera. Cuando personas a usted y a nosotros nos lastiman, es algo que llame la atención, que te pueda lastimar, que te pueda ofender, de alguien que tú amas, de alguien que te sacuda. Si tú no tienes cuidado o no tenemos cuidado de quién está atrás de ese daño, de esa trampa, el enemigo siempre las pone para atrapar animales. Yo sé que usted es un hijo, una hija de Dios, no es un animal, pero eso se usaba en la anterioridad. Es como la persona que se toma el veneno esperando que otro se muera. Es una falta de perdón. Amén. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos, orar por ellos y bendecirlos. Una de los enemigos, obstáculos de la fe, es la falta de perdón. Cuando estés orando, dice Marcos 11:22, 11:26, cuando estés orando, perdonar si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Personas que traen odio en su corazón, usted ve las estadísticas increíbles de enfermedades, cómo se está multiplicando, cómo se está hasta muriendo en hombres y aún de siervos de Dios, siervas, traen algo en su corazón, resultan enfermedades, resultan con problemas de su salud. ¿Por qué? Por una falta de perdón. Y ahora la ciencia médica está detectando que personas con amargura se les desarrolla mucho el cáncer. Una falta de perdón. Ellos que no conocen de Dios, conocen de la ciencia médica, pero están detectando que se está empezando a multiplicar la enfermedad. Por eso es que nosotros como hombres, como mujeres de Dios, como hijos de Dios, tenemos que perdonar y bendecir. No tenemos que guardar nada en nuestro corazón, porque si toda persona que quiere creer pero tiene una falta de perdón en su corazón, le será imposible caminar en la fe. La falta de perdón va a bloquear nuestra fe y nos va a hacer difícil creer. Y sufre la persona estar en una trampa. Por eso dice en Mateo capítulo 18, dice, si vosotros no perdonáis de
todo vuestro corazón, tampoco mi Padre los va a perdonar. Los va a entregar a verdugos. La palabra verdugos en el original es la palabra atormentador. En otras palabras, son demonios, espíritus malignos, seres sin cuerpo están atormentando a esa persona. ¿Por qué? Porque nomás le trae el recuerdo de lo que le hizo o lo que traía en su corazón. Entonces está recordando. Casi la mayoría de personas, cuando traen una falta de perdón, lo primero que tienen es deseos de venganza. Y eso es que un enemigo de la fe, la falta de perdón. Y número 5, la falta de andar en amor. La falta de andar en amor es otro de los enemigos de la fe. En Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La falta de andar en amor es un obstáculo o un enemigo de la fe. La fe obra por el amor. La palabra obra en el original griego es la palabra energio, donde viene la palabra energía, que significa ser activada para probarse a ella misma. Eso es lo que significa. Por eso es importante andar en amor. Muchas personas dicen: es que no puedo amar. Sí se puede amar. La persona que dice: es que no siento amar, no es una cuestión de un sentimiento, sino de un mandamiento. Si fuese por un sentimiento, entonces estaríamos siendo hipócritas. La verdad es que dicen: no siento, pues nadie vamos a sentir ni perdonar ni amar, pero Dios dice: este es un estatuto, es una ley, es un decreto, es un mandato, es una orden directa del cielo que tenemos que amarnos unos a los otros. No es armarnos como decía el doctor Terry, la arma, no, es amarnos, pero han entendido la armada, ¿verdad? Tenemos que andar en amor. Si usted y yo caminamos en amor, entonces eso va a empezar a desarrollar la fe. Tenemos que caminar en el amor. Entonces, si la palabra dice que obra por el amor, entonces es activada por sí misma. Ser activa. Lo que está diciendo ese versículo es que la persona que anda en amor, se le activa su fe. Si usted anda en amor, se le va a activar la fe, puesto que el amor hace que la fe funcione. Toda persona que anda en amor no es egoísta, por tanto el amor energiza su fe y hace que ésta funcione. Y eso empieza. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestra fe empiece a crecer, empiece a desarrollarse para vencer cualquier obstáculo del mundo. Porque el mundo ofrece muchas cosas, pero nuestra fe es la que va a vencer al mundo. El enemigo está al acecho para robarle su fe. Si usted está viniendo aquí en estas conferencias, lo que está haciendo es activando y creciendo más su fe, nuestra fe. Por eso es que el oír la palabra de Dios, el escuchar los mensajes, eso aumenta y crece nuestra fe. Yo creo que en otros lugares dicen: no, pues está mejor en otro lugar. No, escuchar los mensajes, la palabra. Si usted escucha cosas que no tienen nada que ver con la palabra, lo único que va a hacer es aumentar el miedo, aumentar la falta de perdón, aumentar otras cosas. Y la fe empieza, cuando nosotros escuchamos, la fe empieza a crecer. Y ya una vez que crece, tenemos que activarla, empezarla a poner por obra. Amén. Por eso dice en 2 Corintios 1:20: en el Señor todas sus promesas
En Él son sí y en Él amén. En Él son sí y en Él amén. Es algo que es importante conocer lo que es la fe. Si nosotros no estamos activando nuestra fe, no estamos conociendo, tenemos que empezar a activarlo. Por eso que Marta estaba con Jesús. Jesús le dijo en Juan 11, 23 y 24, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé, Señor, que resucitará el día de la resurrección, en el día postrero. Jesús le estaba diciendo que la fe era inmediata, pero ella creía en el futuro. Él resucitará en el día del juicio. Si vemos que en nuestra vida, si usted pide al Señor, no espere para mañana recibirlo. Hoy usted lo puede recibir en su corazón, aunque materialmente no lo hayamos recibido, pero tenemos que creer por medio de la fe que ya está hecho. La certeza de lo que se espera es la palabra certeza, es la misma palabra que se usa, es sustancia. Todo aquello que es tangible, que está compuesto de materia, eso significa sustancia. No son meras ilusiones, sino es algo real. Tenemos que recordar que lo que hace concreto a la materia es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fue hecho todo el universo. La esperanza no tiene sustancia, la sustancia se la da la fe. Entonces vemos que tenemos que guardar la palabra de Dios, escuchar los mensajes. Si vemos en 2 Corintios 5:7 dice el apóstol Pablo que por fe andamos y no por vista. Por fe andamos. Tenemos que aumentar y desarrollar nuestra fe. La fe es la firme seguridad de las realidades, de las cosas concretas, de las cosas tangibles que esperan, y la prueba convincente de lo que no se ve. Si vemos la expresión del libro de los Hebreos, dice que es la certeza o la sustancia, la convicción de lo que no se ve. No está diciendo que las cosas no existen. Lo que está diciendo es que humanamente no se ven. Es decir, están ahí, pero no podemos verlas con nuestros ojos naturales. Eso demuestra que la fe trata con las cosas que no se ven. La fe no se basa en la evidencia de nuestros sentidos para poder percibir humanamente, sino con las verdades o las realidades invisibles y eternas reveladas por medio de su palabra. Nuestros sentidos naturales, normales, eso tiene que tratar con cosas visibles o materiales, tangibles, temporales y cambiantes. Pero la fe trata con verdades de Dios reveladas, que son invisibles, eternas e inmutables. Tenemos que recordar que una convicción o evidencia es aquello que respalda la existencia de algo que ésta viene a través del conocimiento. Por eso Jesús le está diciendo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En Juan 11, 39 al 40. Ahí está hablando algo acerca de lo que es la fe. Si vemos que empezamos a poner la fe y a desarrollarla, hay personas que primero quieren ver y después quieren creer. Esto es totalmente opuesto. Los sentidos y la revelación de la palabra a menudo nos van a presentar un aparente conflicto entre la evidencia de sentidos y la revelación de la palabra de Dios. Por ejemplo, usted puede sentir en nuestro cuerpo todas las evidencias de una enfermedad física, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí es donde tenemos que estar, va a empezar a chocar. Ahí vemos que dice que Jesús llevó
todas nuestras enfermedades. Isaías 53:5, 1 Pedro 2:24. Ahí dice que Él llevó nuestras enfermedades. Ahí hay un conflicto tremendo aparente. Entonces tenemos que saber, estamos enfermos, pero también sabemos que la palabra dice que somos sanos. Entonces ahí está que tenemos que tomar usted y yo una decisión de escoger a quién creer, si a los sentidos naturales o a la palabra de Dios. Ahí está tremendo, hay un conflicto. Sí es verdad que siente, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Creer a los sentidos naturales o a la palabra de Dios? Por eso dice en Hebreos 11:6, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces, si vemos que la palabra nos está hablando constantemente de la fe, entonces tenemos que desarrollarla. La fe es el único medio para agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es imposible. En otras palabras, si usted y yo no tenemos fe, lo ponemos en lo negativo, somos desagradables ante Dios. Pero con fe agradamos a Dios. Es el único medio para llevarnos a la total dependencia de Dios. Amén. Y aún así, que si usted y yo no hacemos las cosas por fe, eso nos cuenta, dice, como pecado. Romanos 14:23. Vemos que la palabra de Dios nos enseña que todo lo que no se hace con fe es pecado. Porque el que dice que duda y come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Está fuerte, pero es verdad. Habacuc también habla 2:4. ¿Hasta qué hora? Habacuc 2:4 dice: y aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe. Miren la palabra, qué importante habla. La palabra vivirá en el idioma, porque el libro del Antiguo Testamento está escrito en lo que es en hebreo, y la palabra vivirá es la palabra del idioma shaya, que significa existir, perseverar, florecer, disfrutar la vida, vivir felizmente. Vea lo que dice: vivir felizmente, respirar, estar animado, animada, recuperar la salud, vivir. La idea fundamental es vivir y respirar. Eso es lo que significa: el justo por su fe vivirá. Es decir, por su fe vivirá feliz, existir, perseverar, disfrutar la vida por medio de la fe. Todo lo que cubre es comer, respirar, pensar, hablar, dormir, trabajar. Por eso dice en el libro de Efesios 2:8: por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Vea, la palabra salvos es la palabra griega sozo con Z, que significa salvación, sanidad, provisión, liberación, regeneración, perseveración, prosperidad. Todo lo que está dándose a entender que esas cosas vienen por medio de la fe y por la gracia de Dios. Aunque todas las cosas nos fueron dadas por gracia, se tienen que recibir por medio de la fe. No hay otro medio. La salvación del creyente tiene dos partes: es inmediata, progresiva y final. Entre inmediata
y final hay un camino que tenemos que caminar, un viaje progresivo que tenemos que caminar, donde ahí está nuestra sanidad. Hace rato hablaban acerca de una bolsa, ahí está la sanidad, ahí está su y mi liberación, ahí está nuestra provisión, y todo se debe de recibir de la misma manera que empezó, por gracia y a través de la fe, a través de la fe. Amén. Pues con esto, ¿sí? Con esto terminamos. Le quiero dejar el lugar, pero antes de terminar quiero orar sencillamente. Padre, te doy gracias, Dios, en este momento, Dios, por tu palabra, Señor, que sea implantada y sembrada en buena tierra, que, Señor, que esa semilla, Señor, que el pájaro no venga y la robe, Señor, que todo lo que se ha hablado aquí, Padre, que la pongamos por obra, Padre. Bendigo a tu pueblo, bendigo, Señor, a la organización de ICFM, Señor. Declaro, Dios, que este ministerio crecerá, Padre, para que pueda nutrirnos, enseñarnos más de tu fe, Padre. Bendecimos, Señor, a cada hombre y mujer, cada pastor, pastora que vino, Señor, a este lugar, Señor, y aún, Señor, todos los ministerios, iglesias conformadas en este auditorio. Bendecimos la vida del pastor aquí que esté ministrando en este lugar, Padre. Guárdelo, siga dando palabra de ciencia, conocimiento, sabiduría, inteligencia, para que pueda llevar a su pueblo, Señor, para que pueda, Señor, enseñarlos a llevarlos a otras dimensiones de fe, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.